Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿qué tú le pedirías a Jesús? ¿Qué es lo más importante para ti? Y sobre ese tema quiero predicar en el día de hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Para el ciego, lo más importante en aquel momento era recuperar su vista. Amén. Y me gustaría que me acompañaran en el libro de los Hechos. Realmente creo que no necesito presentación. Ya me presentaron. Pero por si alguien no me conoce, soy cuñado del pastor. El esposo de Hidalqui. No la mencioné el pasado miércoles y por poco me dejan fuera de la casa. Entonces tú nada más eres tío de Moisés y de Ariel. Ok. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. El libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Vamos a estar leyendo dos citas bíblicas. Hechos 24, capítulo 18, versículo 24. Al versículo 26. Y luego vamos a leer el capítulo 19 del mismo libro de los Hechos, versículo 1 al versículo 2. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así me enseñaron allá de donde yo vengo. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y quiero que hagan una pausa ahí en esa coma. Si alguien tiene con qué subrayar, con qué marcar, yo sé que a algunas personas no les gusta marcar la Biblia, pero quiero que presten atención a esta palabra. Aunque, márquela ahí, que luego vamos a estar hablando de ella, solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les expusieron más exactamente el camino de Dios. El capítulo 19, versículo 1 al 2 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y llamando y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dios ha sido bueno. En la lectura que hemos tenido, que acabamos de leer, el escritor Lucas, amigo de Pablo, compañero de misiones, hace una interrupción en la narrativa que lleva el capítulo 18. En los versículos anteriores del 24, Lucas está narrando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero en el versículo 24, él interrumpe esa narrativa para dar a conocer a un nuevo predicador que había llegado a la ciudad. Un nuevo predicador que había llegado a la ciudad de Éfeso. Un nuevo predicador que había llegado a una de las más importantes ciudades de aquel entonces, donde se cree que habían aproximadamente alrededor de 1 millón de judíos, entre otras nacionalidades. Esta ciudad era muy famosa por su comercio y por su turismo. Pero dice Lucas que llegó de Alejandría, de una ciudad también importantísima. No sé si usted ha escuchado hablar sobre la ciudad de Alejandrina. Este nombre se debe a su emperador Alejandro Magno.
a esta ciudad, considerada la ciudad más culta de aquel entonces. Esta ciudad, a este lugar le debemos lo que es la cultura, la filosofía, la medicina, entre otros sinnúmero de cosas. La primera vez que yo escuché hablar sobre la ciudad de Alejandrina fue en relación a su famosa biblioteca que pertenecía a un museo, donde se cree que había más de 1 millón de libros. Aquella biblioteca fue de manera misteriosa incendiada. Se le adjudica esta causa a algunos de los religiosos de aquel entonces, porque creían que también allí en aquel lugar, aparte del libro de ciencia y de filosofía, había libros que tenían que ver con artes ocultas. Pero también a este lugar, a esta ciudad, le debemos la primera traducción de la Biblia. En aquel entonces la Biblia que tenían era el Antiguo Testamento, que eran aproximadamente unos 39 libros, la cual era en su idioma original era hebreo y luego se tradujo al griego. De este lugar se conoce como la Septuaginta, traducida por 70 personas. Pero dice Lucas que llegó un hombre elocuente, que llegó un orador poderoso en la palabra. Cuando la Biblia habla que este hombre era un elocuente, poderoso en la palabra, está haciendo énfasis en que era un hombre que pertenecía realmente a este lugar, porque estas personas se caracterizaban por ser una persona fluida en su hablar. Era como una especie de pico de oro. Yo he escuchado a personas que le dicen pico de oro porque son gente que saben expresarse, saben comunicarse. Apolo tenía control del miedo escénico. Apolo sabía llamar la atención del público. Apolo era una persona extraordinariamente que llamaba la atención, porque no hay una cosa, hermano, que llame más la atención que una gente que sepa hablar, una gente que sepa expresarse, una gente que sepa comunicarse. Y no solo esto. Dice, cuando la Biblia habla sobre la elocuencia, no solo hablaba de que él tenía el dominio de la palabra, sino que también tenía el dominio de sus pensamientos. No solo era que hablaba, sino que también sabía lo que estaba diciendo. Él era preciso. Apolo, cuando se paraba en un lugar, usted tenía que detenerse a escucharlo. Muchas veces, este tipo de personas, aunque usted no entienda lo que dice, porque utilizan cierto lenguaje fluido, pintoresco, que hay ciertas palabras que usted no conoce, que no domina, pero como esta persona habla, usted se sienta a escucharlo, lo llama mucho la atención. No sé si le ha sucedido esto, que aunque usted no entienda lo que está diciendo, déjame ponerle atención a ver. Entonces, Apolo tenía esta gracia. Apolo tenía este talento. Apolo se esmeraba. Dice la Biblia que él era una persona que era efervesciente. Cuando él se paraba a hablar, no solamente hablaba por hablar, sino que él se dejaba sentir cuando estaba hablando. Entonces sigue. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y este hombre era un digno representante de dos culturas. No solo él se representaba como una persona griega, sino también se presentaba como una persona judía. Él pertenecía a la diáspora. Realmente Lucas no dice cómo él adquirió su conocimiento, pero de seguro, esta era una persona muy disciplinada. De seguro Apolo era muy dedicado a los estudios. De seguro Apolo fue instruido desde muy temprana edad, según las costumbres hebreas, que desde muy temprana edad a los niños de los hebreos le enseñaban su historia. Y yo me imagino que Apolos, cuando su papá y su mamá lo sentaban y comenzaban a hablarle de David, comenzaban a hablarles de Elías, comenzaban a hablarles de Eliseo, comenzaban a hablar de Caleb, Josué, comenzaban a hablarles de todas esas historias que muchas veces cuando yo la leo me inspiran, me fortalecen. Y este muchacho, este hombre, creció escuchando estas historias. Él creció de tal forma que él tenía un profundo anhelo, no solo por la oratoria, no solo por hablar bien, no solo por saber expresarse, sino que él también tenía un profundo amor y anhelo por la palabra, que esto se hizo parte de él. Apolo
tenía una mente, yo diría una mente de elefante. Podía memorizar los 39 libros de la Biblia. Según tengo entendido, los judíos crean cierto hábito de memorización que le pueden recitar hasta libros completos de la Biblia. Ya usted sabe, si a usted se le hace difícil aprenderse un texto bíblico, usted se imagina escuchar a un hombre recitar el libro de Isaías, que tiene aproximadamente 66 capítulos, si no me equivoco. Que usted lo escuche como si fuera que usted le diera play a un radio y ese comience a hablar por ahí, desde el capítulo 1 al capítulo 66. Y no solo que hablaba, sino no solo que citaba los textos, sino que él enseñaba los textos. Y para mí, hermano, esto era lo más importante en la vida de Apolo. Saber expresarse, saber comunicarse, saber hablar bien. Pero aparte de eso, también había algo más importante en la vida de él, que era escudriñar la Escritura, era conocer la Escritura, era saber del Dios de su padre. También esto lo llenaba de tanto amor, de tanta pasión, que lo convirtió en la persona en la que él llegó a ser. Pero no solo se quedó allí. Apolo, aparte de lo que aprendió, aparte de lo que estudió, también Apolo salió a enseñar. No solo se quedó allí en Alejandrina, no solo se quedó en su confort, no solo se quedó estudiando la palabra, sino que él salió de allí porque él sabía que tenía un mensaje que dar. Aparentemente, la Biblia no dice cómo a Apolo le llega la noticia sobre el camino. Dice aquí, este había sido instruido en el camino del Señor. No sabemos cómo llegó la noticia a los oídos de Apolo, pero la ciudad de Alejandrina pertenece a Egipto. Y de Jerusalén a Egipto no hay mucha distancia. No recuerdo con exactitud cuánto, pero en el mapa, no pude traer un mapa hoy, para la próxima se lo traigo para enseñarle geográficamente la ubicación. Pero lo que quiero dejar entredicho es que entre Alejandría y Éfeso había una distancia mayor a la de Alejandría de Jerusalén. Él no fue a Jerusalén. Él no fue a donde sus compatriotas, él no fue a donde sus nacionales, él no fue allí. Él fue a Éfeso. Él fue a otra ciudad porque entendía que allí él tenía un mayor propósito. Él entendía que aquel lugar era un lugar, una ciudad cosmopolita, la cual albergaba a ciudadanos de todo el mundo conocido en ese entonces. Entonces él sabía que él podía hacer un mayor trabajo, no en Jerusalén, sino en Éfeso. Y salió hacia Éfeso a predicar, a enseñar sobre lo que él había escuchado. Dice la Biblia que él se había informado. Este hombre se había informado de una noticia que él entendió que esa noticia tenía que ver con lo que él había estudiado, con lo que él había aprendido, con lo que él había escuchado desde niño. Entonces, sigue la Biblia diciendo, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Recuerda cuando le dije que anotaran la palabrita aunque, no sé cuánto la tienen ahí. La palabra aunque es sinónimo de pero en esta ocasión no está siendo utilizada como un sinónimo, sino que la palabra aunque en este momento está haciendo una sujeción, está haciendo una contraposición entre dos ideas. Entonces, para darle una idea más o menos, él salió a trabajar, aunque no pudo llegar. El escritor está haciendo una contraposición entre dos ideas. La primera idea que se está diciendo sobre él contra la segunda idea. Entonces, yo busqué otra traducción de la Biblia porque esto me llamó mucho la atención. Esta palabra me llamó mucho la atención. Se lo digo con toda sinceridad, me llamó mucho la atención y quería buscar otra traducción para tener una idea más clara de lo que Lucas estaba tratando de decir en este momento. Y yo quiero que usted vea lo que dice esta versión, una versión que se llama versión Pechita.
no sé cuánto la han escuchado. El mismo texto, versículo 25, lo voy a leer en otra versión. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Dice aquí, este había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba con precisión lo referente a Jesús. Aunque, escuche bien lo que le voy a decir, aunque no conocía nada sino el bautismo de Juan. No sé si ustedes pueden entender lo que Lucas está diciendo aquí. Pero yo voy a tratar de explicarle. La Biblia dice que Apolo era un orador. La Biblia dice que Apolo era una persona esmerada en expresar sus pensamientos, en expresar lo que él había aprendido. Él era una persona que se dedicaba a comunicar las cosas que él leía, las cosas que él escudriñaba. Pero cuando él escuchó hablar del camino y pudo comparar la palabra con lo que le decían, entonces él, Apolo, comenzó a predicar la palabra. Esto que lo llenaba de pasión, esto que era tan importante para él, él comenzó a enseñar y a hablar del camino. Pero dice Lucas, aunque él no conocía nada, no conocía nada sino el bautismo de Juan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Lucas? Que este hombre predicaba a Cristo, pero no conocía a Cristo. Yo tengo que amarrarme bien los pantalones porque usted me dirá, Jesús, ¿y qué es lo que tú estás diciendo? Que él predicaba a Jesús, pero no conocía a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Eso no me lo estoy inventando yo. Esto es lo que está diciendo la palabra, que está haciendo una contraposición entre la primera idea de lo que él estaba haciendo contra la segunda idea que dice que no conocía. No conocía. Y yo me hago una pregunta. ¿Será posible que yo estudie la palabra? ¿Será posible que yo lea la palabra? ¿Será posible que yo sea un predicador de la palabra y yo no conozca a Jesús? ¿Será posible? ¿Será posible que yo haya nacido dentro de un hogar cristiano y lleve una vida prudente y yo no conozca a Jesús? ¿Será posible esto? Mire, para Apolo era muy importante el tema de la oratoria, el tema de la enseñanza, y para él era lo más importante que había en su vida en ese momento. Para él era lo más grande que había. Para él no había otra cosa, no había otra cosa que le quitaba su sueño que era la lectura, que era prepararse. Para él no había nada tan importante. Y yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Yo sé que cada uno de nosotros podemos dar una respuesta diferente a todo esto. Si a una persona que vive alquilado y le pregunta qué es lo más importante para esa persona, a lo mejor sería comprar su casa. Si a una persona que está privada de su libertad, y les preguntan qué es lo más importante para ti, a lo mejor lo más posible es que esa persona responda que lo más importante para él es su libertad. Si a un doctor quizás usted le pregunta qué es lo más importante para usted, este doctor a lo mejor le diría que encontrar la cura al cáncer o a todas las enfermedades. Pero eso que es tan importante para ti, ¿qué tanto te acerca a Jesús? Eso que es tan importante para ti, ¿qué tanto te lleva a los pies de Jesús? Para Apolo, para este joven, para este hombre, no dice qué edad tenía, pero yo me imagino que ya era de una edad avanzada, porque sus estudios, su preparación, su determinación, no se debe a una persona muy joven, sino se debe ya a una persona madura que había alcanzado cierta madurez, que ya tenía cierta dependencia, que ya tenía cierta libertad de poder moverse, de poder salir, de poder ir a donde él quisiera.
Entonces, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante para nosotros como iglesia? Es una pregunta que nosotros debemos de hacernos todos los días. ¿Qué es lo más importante para mí? Y si esa cosa realmente nos acerca o nos aleja de Dios. ¿Qué tan importante es lo que estás haciendo? Dios es bueno. Mira, hermano, esto es un caso muy, muy interesante, el caso de Apolo. Un asunto muy interesante. A mí me llamó mucho la atención cuando yo estuve leyendo acerca de Apolo. Y yo le decía al Señor que me diera, que me enseñara qué es lo que está sucediendo aquí. Yo, Señor, enséñame esto porque esto está fuerte. Apolos, todo el que conoce la vida de Apolo en concerniente al desarrollo de la iglesia, se da cuenta que Apolo llegó en un momento donde lo estaban comparando hasta con el apóstol Pablo. Este orador lo comparaban hasta con el apóstol Pablo. Ya usted sabe la magnitud de Pablo, de aquel apóstol. Decían Apolo, amén, Apolo regó y Pablo sembró. Hacían hasta cierta comparación. En algunas ocasiones decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cristo. Otros decían, yo soy de Apolo. Ya usted ve el gran renombre que tuvo Apolo dentro de la iglesia primitiva. Como este orador, como este predicador, como este hombre alcanzó a muchas personas. En Job 4:5 dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Apolo tenía un conocimiento subjetivo. Él tenía muchas informaciones. Pero a Apolo le faltaba algo. A Apolo le faltaba tener esa experiencia que lo marcara, esa experiencia que lo vivificara, esa experiencia que lo transformara, esa experiencia que él conociera al Cristo que él predicaba. En Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está hablando acerca de Jesús, que el Verbo se hizo carne. Juan está hablando de su experiencia personal que tuvo con Jesús. Juan dice que el Verbo se hizo carne, y esta palabra verbo, lo primero, miren qué cosa, los primeros en usar la palabra verbo fueron la gente de Alejandrina, fueron los filósofos. Porque los filósofos decían que lo que se ve, lo que fue creado, lo que fue hecho de la palabra. Y Juan, cuando está hablando acerca del verbo, está diciendo que esa palabra de cual ustedes hablan, esa palabra que ustedes dicen que creó, que formó, nosotros la hemos visto. Nosotros vimos su gloria como la gloria del Padre, del unigénito Hijo de Dios. Juan tenía una experiencia porque Juan había vivido de cerca con Jesús. Juan vio a Cristo multiplicar los panes. Juan vio a Cristo caminar sobre las aguas. Juan vio a Cristo resucitar entre los muertos. Juan tenía una experiencia única. Juan tenía una experiencia que lo marcó, que lo transformó de tal forma que este hombre en un momento era considerado o llamado hijo del trueno. ¿Por qué? Porque este señor en una ocasión oró para que descendiera fuego del cielo sobre una aldea que había, porque no habían recibido a Jesús. Y él le dijo al maestro, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y lo quema todo? Y el Señor le dice, ¿qué espíritu sois vosotros? ¿Acaso no saber que el Hijo del Hombre vino a salvar y no a perder? Entonces, luego de esa transformación que tuvo Juan, podemos ver que Juan se convierte en el apóstol del amor. ¿Qué transformación, hermano? ¿Qué transformación? De ser un hombre que odiaba a la gente, se convierte en el hombre que le habla con amor y con delicadeza a las personas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Mire, cuando Apolo estaba predicando, cuando Apolo estaba hablando, habían dos personas. Había una pareja de esposos sentados allá en la esquinita, como está Ariel y su esposa, que estaban escuchando al predicador. Muy atentamente lo estaban escuchando, prestaban sus oídos a lo que estaban diciendo. Priscila y Aquila, esta gente
versículo anterior, en el capítulo 18, ellos fueron compañeros en un momento del apóstol Pablo y ellos ya habían escuchado a Pablo. Ya ellos habían sido enseñados por Pablo. Ya ellos habían visto el Espíritu Santo moverse en acción. Y Aquila y Priscila estaban sentados allá escuchando a aquel joven, aquel nuevo predicador de la ciudad, aquel elocuente y sabio que nadie podía quedarse sin detenerse a escucharlo. Y de repente, cuando él termina de predicar, miren lo sabios que son esta gente, miren lo sabio que es el Espíritu Santo. Cuando él termina de predicar, Aquila y Priscila lo llaman. Ven acá, muchachos, que tenemos algo que hablar contigo. Ven acá. Lo llaman. Le dicen, ven acá. Y comienzan a hablarle. La Biblia no detalla, la Biblia no hace énfasis realmente en lo que estaban hablando o lo que Aquila y Priscila estaba diciendo, pero la Biblia dice que ellos les, dice aquí, dice, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila le dieron una pincelada. Está bien, tú manejas, tú tienes buena oratoria, tú te expresas bien, eres bonito, mira, tú viste bien, viniste bien presentado a la sinagoga, qué bueno, eso es importante. Pero hay algo que tenemos que hablar contigo. Hay algo que tenemos que hablar contigo. Hay algo que falta en tu vida. Hay algo que tú tienes que experimentar, hay algo que tú tienes que vivir, hay algo que tú tienes que conocer. No se trata simplemente de hablar, no se trata simplemente de expresar tus pasiones, tu deseo. No, también hay algo más. De ese que tú estás hablando, de ese Jesús a quien tú estás predicando, Él es una persona. Él es una persona como tú y como yo. Me imagino que esta era la conversación que tenían ellos dos. Me imagino que esta era la charla que tenían Aquila y Priscila con Apolo. Me imagino que esa era la charla que tenían con él. En pocas palabras le dijeron, Apolo, trata de que el jefe te vea, que ustedes se conozcan, de que compartan. Aquila y Priscila entendían que este muchacho, que este joven, que este nuevo predicador le faltaba la relación con Jesús. ¿Qué es lo más importante para ti? Yo te pregunto. Aquila y Priscila entendían que lo más importante en ese momento, luego de creer en Jesús, porque Apolo creía, porque por eso él fue a hacer la obra, él creyó. Pero aparte de creer, había algo más importante también. Y era la relación con Jesús. Y los versículos 19 para terminar, del capítulo, del mismo libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 1 al 2. Dice la Biblia, dice aquí, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Oh Santo Dios. Ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos escuchado sobre el Espíritu Santo. Dios es bueno. Dios es maravilloso, hermano. Cuando Pablo llegó a este lugar, hubo algo que a Pablo le llamó la atención. Hubo algo que a Pablo inmediatamente vio a esta persona. Él solamente hizo una palabra. Y yo, ¿por qué Pablo hizo esta palabra? ¿Qué pasó? Pablo ni siquiera saludó. Hola muchachos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. No, Pablo no saludó ni nada. Pablo simplemente le dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Esa fue la palabra que Pablo le dijo. ¿Y por qué Pablo le habrá preguntado esto a estos jóvenes, a estos predicadores, si recibieron o no el Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Si ni siquiera ellos se conocían, ni siquiera dio tiempo a que, mira, yo soy de Alejandrina, mira mi carta de presentación, yo soy de la iglesia fulana de tal. No, Pablo, lo único que a Pablo le importó era si ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y déjeme yo jugar un poquito aquí con el permiso del Espíritu Santo. Pablo sabía que no tenían el Espíritu Santo.
Pablo sabía que en ellos no había Espíritu Santo. Pablo sabía que ellos no tenían la revelación del reino. Pablo sabía que aunque ellos estaban haciendo la obra del Señor, ellos no habían tenido aquel encuentro con el Maestro. Hermano, mire, la Biblia dice que Jesús dijo a sus discípulos: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. También sigue diciendo: el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo testifica de ti, habla de ti, enseña que tú eres un hombre y una mujer de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, no hay demonio, hermano, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre su vida y Dios camina con usted y Dios es su Señor y Dios es su Maestro y Dios es su amparo. Cuando Pablo ve a esta gente, le pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Nosotros no sabemos qué es eso, Pablo. Nosotros no conocemos a ningún Espíritu Santo. Entonces Pablo le comienza a preguntar. ¿Y en qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. La verdad, Juan bautizó para arrepentimiento. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Lo agarró. Vengan acá, muchachos, que hay algo nuevo para ustedes. Lo agarró y lo bautizó en el nombre de Jesús. Yo quiero que se pongan sobre sus pies. Lo agarró y luego que Pablo agarró y lo bautizó, entonces Pablo en pocas palabras le dijo: yo le diré a ustedes que hay algo más importante. Hay algo más importante. Y es una relación. Y esa relación se obtiene a través del Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Y cuando Pablo oró y puso la mano sobre ellos, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó en aquel momento. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino de una manera tan grande, tan sorprendente, que la misma experiencia que tuvo Pedro, que tuvo Juan, que tuvieron los demás discípulos, la misma experiencia que tuvieron allá en el Pentecostés, la misma experiencia que recibieron ellos después de esperar aquella promesa del Señor, vino sobre estos jóvenes, vino sobre estos nuevos predicadores, vino sobre esta gente que andaban y hacían la obra. ¿Por qué? Porque la promesa también es para ellos, porque la promesa también es para ti, porque la promesa es para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios es importante en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios lo necesitamos cada día. El Espíritu Santo de Dios es nuestra fortaleza, es nuestra ayuda, es nuestro consuelo, es nuestro ayudador. El Espíritu Santo de Dios es Dios en nuestra vida. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si eres templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que habitar en tu vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y así era que Apolo predicaba, con energía. ¿Tú sabes por qué Apolo predicaba con energía? Porque él estaba convencido. Él estaba convencido de que lo que él estaba hablando era una realidad. Apolo estaba convencido de lo que él estaba hablando era lo más importante para su vida. Padre. Oh, gloria a Dios. Hermano, el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real, es real, es real. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida. Y el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia. El Espíritu Santo es para ti, es para mí, es para todos. No hay edades. No hay edades. No se trata de conocimiento. No se trata de qué tan bonito hable. No se trata de qué tan bonito yo me puedo expresar. Padre. Oh, Santo Espíritu de Dios. Señor, tu palabra es bendita. Tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es única y verdadera. Yo no soy digno, Señor, de tu amor y tu misericordia.
No soy digno de tu presencia, no soy digno, Señor, de las cosas que tú haces en nuestra vida. Pero a ti te ha placido, Señor. Esta es tu casa, esta es puerta del cielo. Y tú has prometido, Señor, para todo aquel que crea. Para todo aquel que crea, para todo aquel que crea. No te lleves de lo que digan, que aquella promesa solo fue para la antigüedad. No te creas de lo que dicen, que ya el Espíritu Santo no habla ni enseña. No te creas de lo que dicen, no te creas de esas cosas. Dios no cambia, en Dios no hay sombra de variación. Si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Si Él lo prometió, Él lo hará. Créele al Señor, créele a Jesús, vive de acuerdo a Jesús, el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Dios bendiga.